Buenas tardes, profesor. Bueno, en esta oportunidad nosotros hemos elegido eh, un tema del cual le vamos a hablar para poder presentar nuestro examen de unidad. Bueno, los integrantes de este grupo es mi persona y mi compañera de Ángelo Rodríguez Claudia Paola, mi compañero Vázquez Bernal Luis Enrique y como ya había dicho mi persona, Guerra García Yuri Basnet. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Bueno, el tema en sí tiene que ver con el fin de la historia, ¿no? En la cultura occidental. Encargado, o bueno, quien más habló sobre este tema fue Francis Fukuyama. Para entender un poco quién fue Francis Fukuyama fue un politólogo estadounidense. Su verdadero nombre es Yoshiro Francis Fukuyama. Bueno, este personaje nació el 27 de octubre en el año 1952. Tiene una nacionalidad estadounidense. Su padre fue Yoshio Fukuyama. Bueno, tuvo un doctorado y se dice que estudió en la Universidad de Harvard. También, como ya había dicho, tuvo una ocupación politólogo y estudió en otras, aparte de la Universidad de Harvard, estudió en otras universidades más, por lo que destacó y fue un empleado o digamos fue un maestro de la Universidad John Hopkins. Bueno, este personaje o Francis Fukuyama nos habla sobre el fin de la historia en la cultura occidental. Bueno, él en sí nos dice de que todos los estados al fin terminarán alcanzando la democracia liberal y divide el mundo en dos, se puede decir en dos partes, ¿no? En una, poshistoria y en otra parte, historia. Eh, Él nos dice que los poshistóricos o el poshistórico es el eje principal de interacción entre los estados, será económico. Por otro lado, también nos dice que en lo histórico todavía estará fisurado por una diversidad de conflictos religiosos, nacionales, ideológicos y también nos dice que depende del grado de desarrollo de cada país. Eh, Él en sí se basó también en lo histórico, pero nos dijo de que, como ya les había dicho, eh, depende del, en cómo se va a ir desarrollando un país, se puede decir, va a ir mejorando, ¿no? En lo poshistórico también nos dice de que en esta etapa domina la democracia liberal, como ya les había dicho, también las relaciones internacionales, especialmente los términos económicos. Acá más importó cómo va avanzando la economía entre los estados o en una sociedad. Bueno, en el mundo histórico nos dice que comprende a los países que logran estabilizar la democracia liberal. En lo histórico mayormente no se basa en lo que es lo económico, sino en la democracia de una sociedad. Y no le importa, por ejemplo, los conflictos o las guerras, porque se dice que esto mayormente serán habituales para dar solución a una crisis que pueda surgir entre los estados. Él trata de relacionar estos dos mundos en lo histórico, estos dos mundos, que es el histórico y el poshistórico. Nos dice que, bueno, estos mundos diferentes tendrán una existencia paralela, pero separadas. Em, Le paso la palabra a mi siguiente compañera, eso es todo por mi parte. Bien,
El fin de la historia, el cristianismo. Siguiente diapositiva. Bien, para empezar, Manuel Lacunza, para entender un poco mejor esto, eh, Manuel Lacunza era conocido también como por su seudónimo como Juan Josafat ben Ezra. Él fue un sacerdote y teólogo jesuita que trabajó en las profecías de las Sagradas Escrituras. La obra que él creó es La venida del Mesías en gloria y majestad, y esta obra eh, ap- de la acusa aporta de que el estudio de estas profecías como de Daniel, Apocalipsis, el Anticristo, fueron realmente muy notables. A Lacunza, él dejó a un lado las interpretaciones católicas tradicionales y recurrió a las Sagradas Escrituras como fuente para así poder establecer puntos céntricos donde todas las profecías bíblicas y los propósitos de lo que respecta a toda la historia son las dos venidas de Cristo. También llegó a identificar las dos resurrecciones de manera literal, separadas por 1000 años. Del mismo modo, también dijo de que era falso, el, que el falso profeta y el anticristo no era una persona, sino una organización que viene a ser la Roma Apostólica. Le paso a mi siguiente compañero. Bueno, continuando hablaremos sobre el fin de la historia del comunismo, ¿no? En esta parte hablará sobre Carlos Marx. Para profundizar un poco más el tema, hablaremos sobre quién fue este personaje. Fue el creador del movimiento comunista, socialista, por así decirlo, el cual conlleva una gran amistad con Engels. Además de ello, es también autor de una de las obras su obra más conocida, por así decirlo, tanto en la economía o en el ámbito de la economía o en el ámbito filosófico, que vendría a ser el Capital, el cual es un libro basado en un movimiento, por así decirlo, revolucionario, el cual tiene 3 tomos. Bueno, Carlos Marx, ¿no? Creyó que la creación de un orden armónico basado en sus enseñanzas significaría el inicio de la historia de la humanidad, pero no el fin de ella. Para Carlos Marx, el fin de la historia, por así decirlo, conllevaría una revolución total. Con una revolución total sería por así decirlo, el fin de la historia. Otro punto es que los neomarxistas creen que la revolución anticapitalista es definida como el fin de la historia y como la negación del fracaso de la civilización, ¿no? Y para completar sería que con la modernidad, Carlos Marx piensa que en el pensamiento comunista que el hombre con la modernidad llega a ser un sujeto histórico, y con el socialismo o el comunismo se completaría todo este proceso, donde vendría ya el fin de la historia, por así decirlo. Eso es todo por nuestra parte, de nuestro grupo. Muchas gracias. ¿Sí se grabó?